Saludos cordiales. Bienvenidos al canal más blanco que la leche. Bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a viernes 13 de febrero del año 2026. Cuidado, no se os aparezca Jason. Vamos a reaccionar a las portadas de la prensa deportiva de España e internacional tras la brutal exhibición del Atlético de Madrid del Cholo Simeone contra el FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26. ¡Qué disfrute, señoras y señores, la primera parte del partido de ayer! ¡Qué absoluta salvajada! Vamos a ver si el Barça es capaz de remontar en el partido de vuelta. Lo va a tener complicado. Lo va a tener muy complicado, pero siempre existe esa posibilidad porque el rival es el Atlético de Madrid, que es un equipo de pechos fríos. Si hay equipos pechos fríos en el mundo, todos se nos vienen a la cabeza tres nombres: Atlético de Madrid, Arsenal y Borussia Dortmund. Son los pechos fríos por antonomasia, así que no hay que darlo por finiquitado. Si fuera cualquier otro equipo, lo daría, pero como es el Atlético de Madrid, siempre hay un poquito de esperanza. Así que, señores, todo el mundo pulsando el botón de like a la sección en el día de hoy, que estamos metidos en la pecera por la gran cantidad de lloros barcelonistas que está habiendo desde el día de ayer. Unos lloros que la verdad no cuelan. Así que, lo dicho, todo el mundo apoyando la sección con el botón de like, suscríbanse para no perderse ningún contenido, y si queréis apoyar un poquito más a este canal, podéis haceros miembros viriles como la gente que se pasa por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores. Si queréis ver mis fotos más sensuales, podéis seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a iniciar la sección repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, en Premier League, Brentford 1, Arsenal 1, pinchazo del líder, y cuidado que se aprieta nuevamente la Premier, ¿eh? ¡Qué barbaridad! En Copa del Rey, partido de semifinales, ida, Atlético de Madrid 4, Barcelona 0. ¡Oh! ¡Qué brutal paliza, señores! ¡Qué brutal paliza, eh! Impresionante. Queda la vuelta, pero que nos quiten lo bailado, eh. Vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos en la Liga EA Sports, 9 de la noche, Elche contra Osasuna. En la Liga Hypermotion, 8:30, Almería contra Andorra. En Serie A italiana, a las 8:45, Pisa contra Milan. En Bundesliga alemana, a las 8:30, Borussia Dortmund contra Mainz 05. En la Ligue 1 francesa, 7 de la tarde, Rennes contra Paris Saint-Germain. Y a las 9:05, Mónaco contra Nantes. También tenemos en Primera Liga, 7:30 de la tarde, Santa Clara contra Benfica. Y a las 9:45, Tondela contra Alberca. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Aquí vemos la portada en el momento donde Giuliano marca uno de los goles, ¿eh? No sé cuál es este, la verdad, no sé qué jugada es. Supongo que es un gol, pero tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Dice el titular: trencadissa. Dice: el Barça naufraga contra el Atlético, que lo destroza con 4 goles en la primera parte para encarrilar el acceso a la final de la Copa. El árbitro tarda 7 minutos para encontrar la manera de anular el 4-1 en el minuto 51 y expulsar a Eric en el minuto 85, en una noche negra y preocupante para los azulgrana. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó en el día de ayer, que no es poco, ¿vale? Que no es poco, y es que ayer, una vez más, capítulo 725 esta temporada, el Barça volvió a entrar dormido en un partido. Otra vez. Repito, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Le ha pasado infinitas veces esta temporada. Y Flick parece incapaz de arreglar este problema. Claro,
Flick tiene mucha suerte, mucha fortuna de que en la Liga Española el 99% de los equipos no te saben penalizar estas siestas que se echa el Barcelona. A veces se te adelanta el rival, se pone 1-0, a veces fallan 2 o 3 claras, ¿vale? Pero no saben tener la contundencia necesaria los rivales porque no tienen la habilidad para ejecutarla y sentenciar el partido en los primeros minutos. Pero el Barça siempre, o casi siempre, sale dormido a los partidos. Y luego tiene que tirar de la heroica y remontar casi todos los partidos, repito, contra rivales cojos lo puede hacer. Pero siempre hemos dicho, cuidado, porque habrá el día que no pueda remontar. Habrá el día que la heroica no le funcione. Habrá día que no le salga ir a remolque. Pues ese fue el día de ayer. Ayer nada más comenzar el partido, error garrafal del portero del FC Barcelona, Joan García, que ya había parado una anteriormente, muy clara del Atlético de Madrid. Estamos hablando del minuto 6, ¿vale? Y el Atlético ya había tenido una muy clara. Bueno, pues un pase atrás de Eric García para el portero yendo de sobradito, intenta pisar el balón dentro del área pequeña, no consigue pisarlo, le pasa por debajo del pie, gol. Uno de los goles más tontos que he visto en mi vida. Por exceso de confianza de Joan García. ¿Vale? Esa es la realidad. A partir del 0-1, bueno, ya antes del 0-1 el Atlético estaba siendo superior. Bueno, el 1-0 en este caso. Pues luego ya, el resto fue un vendaval, ¿vale? Un vendaval del Atlético. Lo que pasa es que el Atlético empezó los primeros minutos presionando, mordiendo, siendo muy agresivo en la salida de balón del Barcelona y fue ponerse 1-0, echarse un poquito para atrás con la línea un poquito adelantada y empezar a tirar transiciones mortales. Y ahí el Atlético encontró un mar de espacios descomunal. ¿Vale? Las dos bandas del Barcelona absolutamente terroríficas, ¿vale? Con un Balde que se queda en tierra de nadie, un jugador que ni ataca bien ni defiende bien. Poca gente lo dice, pero hay que ponerle ya la lupa encima de Balde, decir, este chico le falta nivel para estar en el FC Barcelona, para ser un titularísimo como que es. Y luego lo de Koundé, que lleva una temporada terrorífica, ¿vale? Llena de despistes, de dormidas, de siestas. Una cosa bárbara. Si a eso le añades a que pues tienes dos extremos que ayer también tenían problemas para hacer las ayudas, pues si ya tienen problemas de por sí los laterales, imagínate si les ayudan poco. Para colmo, el centro del campo también le cuesta una barbaridad hacer las transiciones. Bueno, el Atlético encontró una superioridad en cada transición brutal. Brutal. Encontraban siempre compañero libre de marca. Siempre. Movían el balón de derecha a izquierda, en cada transición. En todos los goles se encontraban compañeros libres de marca. Siempre había uno llegando solo. Siempre. Y les metieron 4 en la primera parte, como les pudieron meter 8. No exagero si la primera parte se va 8-0 en el marcador. No exagero. Flick, en la primera parte, intentó frenar la sangría cambiando a Casado, que tenía una cartulina amarilla, variando un poquito el equipo, poniendo a Lewandowski de delantero, recolocando a Ferran en la banda, poniendo más atrás a Fermín, Dani Olmo más centrado, pero la sangría estaba ahí imparable, ¿vale? Imparable. Pero es que esto que le ha pasado en el día de ayer, le está pasando en todos los partidos. Lo que pasa que, evidentemente, los rivales del Barcelona, repito y reitero, en su gran mayoría en la Liga, no tienen punch, no tienen gol. Si el Madrid, que está fatal, solo ha encajado 17 goles en esta Liga. Es el equipo menos goleado de la Liga y da la sensación de que el Madrid defensivamente es un flan. Es un desastre. Y solo ha encajado 17 goles, porque es que la gente en la Liga no tiene gol. No tiene gol. No tiene gol. Esa es la realidad. Por eso el Barça tiene la gran fortuna de que, a pesar de las siestas y las primeras partes malas que hace siempre, pues luego los rivales no facturan. No facturan. O si facturan, facturan uno, como mucho. Y luego, pues evidentemente les terminan remontando. Porque el Barça tiene mucho punch arriba. Mucho punch. Pero claro, ayer tenían la baja de Rafinha. Tampoco estaba Rashford. Se te ponen 4-0. Y eso se te pone una montaña tan empinada que es imposible. Absolutamente imposible. La segunda parte, evidentemente, pues el Atlético echó el culito más para atrás,
el Barça ajustó un poquito mejor las transiciones atléticas y ahí pudo controlar un poquito el peligro que estaba generando el Atlético de Madrid en la primera parte. Lo pudo contener, ¿vale? Yo creo que si el Atlético hubiera dado un paso adelante y hubiera ido a por más, los hubiera metido. Estoy convencidísimo. Pero el Atlético dijo, mira, no vamos a arriesgar en exceso, nos conformamos con el 4-0 que no está nada mal. Al final del día es el Cholo que está en el banquillo del Atlético de Madrid y ese ADN no se pierde, ¿vale? Demasiado bonito para ser verdad lo de la primera parte, ¿eh? Ya para atrás el culito con el Cholo en la segunda parte. Hay que decir que en la segunda parte ocurren dos polémicas importantes, muy importantes, ¿vale? Que es una roja clara para mí, clarísima. Os voy a poner la imagen porque es criminal, ¿vale? Es criminal, la tengo aquí, la imagen. Una roja clara que tendría que haber visto Giuliano. Clarísima, ¿vale? Absolutamente clarísima. Dame un segundito que la ponga. Esto de aquí, ¿vale? Le meto un viaje aquí a Valde. Esto era, no sé si era minuto 50 y largos o 60, por ahí, no recuerdo qué minuto era, ¿vale? Pero era al principio de la segunda parte, ¿vale? Le mete un viaje aquí brutal, ¿vale? Esto era roja, clarísima. No me preguntéis el por qué. No me preguntéis el por qué. El VAR no entró y el árbitro sacó amarilla nada más, ¿vale? Una entrada criminal. Criminal. Injustificable que no sacara roja, ¿vale? Y luego está el tema del gol que anularon al Barcelona, que parece ser, por lo que se está diciendo, que el VAR, el sistema semiautomático, colapsó porque había una gran nube de jugadores dentro del área, ¿vale? Todos muy pegados unos a otros, y el VAR, el semiautomático, colapsó diciendo que en ese tipo de situaciones la máquina se vuelve loca y es incapaz de discernir entre un jugador y otro, ¿vale? Y al final lo que tuvieron que hacer es tirar las líneas manuales, que es lo que hacían antes de poner el semiautomático, y por eso tardaron como 6 o 7 minutos. Yo la verdad, el gol, no sé si es fuera de juego o no, me da la sensación de que era limpio. Luego tiraron una línea ahí, sin sentido, con el balón prácticamente en una zona donde dices, pero ¿cómo va a ser la jugada ahí? No tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, les ha venido muy bien, les ha venido fenomenal ese gol anulado, les ha venido fenomenal a los barcelonistas para empezar a hablar de escándalo, de robo, de atraco, de no sé qué, y justificar todo lo que pasó en el día de ayer, ¿vale? Les ha venido de puta madre, ¿vale? Yo estaba viendo ayer las reacciones en el canal de los Marginochas y todos los barcelonistas diciendo, oh, qué escándalo, qué vergüenza, nos tenemos que ir, qué atraco, no sé qué. Era el 4-1, ¿vale? En la primera parte te han podido meter 8. ¿Me estás queriendo vender que ayer perdiste por el gol anulado? Para mí la jugada grave es la expulsión. Eso sí que podía haber cambiado el partido, ¿vale? Porque el Atlético se queda con 10 y vete a saber qué pasa, ¿vale? Pero no cuela, ¿vale? O sea, te han podido meter 8, te han metido 4 en la primera parte en un baño escandaloso. El Barça viene tiempo teniendo problemas en las primeras partes con sus siestas. Cada eliminatoria que ha ido jugando en esta Copa del Rey contra rivales bastante flojos ha sufrido, porque el Racing estuvo a punto de empatarle, el Albacete estuvo a punto de empatarle, o sea que no ha ganado sobrado a nadie. Esa es la realidad. Lo que pasa es que el Barça al final del día, como tiene mucha pegada, pues va engañando un poquito a la vista. Y porque tiene una gran capacidad ofensiva, pero el Barça tiene una infinidad de problemas. Y cada vez que se ha enfrentado contra un fuerte equipo, este año ha sufrido. Contra el Chelsea, ya vimos lo que pasó. Contra el PSG, que tenía todo el ataque lesionado, y les ganaron en el Spotify Camp Nou, ¿vale? El Real Madrid en Liga, en casa, cuando el equipo no se dedicaba a hacer el gilipollas, le dio un baño brutal. Lo que pasa que luego, pues mira, por H por B, no goleamos porque Dios no quiso, ¿vale? En la Supercopa, que el Madrid venía en una crisis existencial brutal, que al día siguiente echaron a Xabi Alonso, y el Madrid tuvo más oportunidades que el Barça ese partido, ¿vale? Aunque lo ganó el Barça, tuvo más oportunidades claras. Esa es la realidad. O sea que al final del día el Barça, cuando tiene un rival complicado, todos esos problemas que se ven habitualmente los termina pagando. Esa es la realidad. Y después de que ayer te metieran 4 en la primera parte, que pudieron ser 8, me quieras justificar la derrota con el gol anulado, no cuela, ¿vale? No cuela. No cuela. Yo sé que el Barcelona está aprovechando esta situación para venderte aquí una película
que no cuela absolutamente nada. Hay que tener más autocrítica y decir, mira, tenemos este problema, hay que arreglarlo a como dé lugar. El Barça no puede seguir siendo una verbena defensiva porque cuando te encuentras rivales difíciles te pintan la cara. Es así, pero bueno, está muy bien que quieran justificar la derrota con el gol anulado. Está fenomenal, ¿vale? Que sigan sin ver los problemas que tienen. Ya se la encontrarán. Ya se la encontrarán porque en Champions, a la que llega un rival complicado, sabemos lo que va a pasar. Esa es la realidad. Y en Liga, bueno, está el Madrid a un punto. Jugando muy mal. A un punto está. Cuidado, no le pasa al Barça lo que le pasó al Inter el año pasado. Que lo tenía todo ganado en su mano, a falta de 2 o 3 semanas, y lo perdió todo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahora, también te digo, siendo el Atlético, repito y reitero, como he dicho antes, un equipo de los top 3 pecho fríos, no me fío de este 4-0, ¿vale? Aún dejo la ventana abierta, la puertecita abierta a que pueda haber remontada. Porque el Barça sabemos que tiene una capacidad ofensiva brutal, el Atlético es el Atlético, el Cholo es el Cholo. Ahora, si defienden como ayer, imposible. Es una evidencia, ¿no? Si defienden como ayer, es imposible. 100% imposible. Ahora, si espabilan defensivamente, si tienen más concentración, si hacen mejor las ayudas, y si van a machete cubano contra el Atlético y el Atlético se caga, que puede pasar, se podría remontar. ¿Vale? Se podría remontar. Bueno, seguimos, señores. Abajo, sobre la Euroliga, las limitaciones pesan en el Barça, mejor dicho, 74-85, derrota del Barça de baloncesto también. ¡Qué barbaridad! ¡Qué alegría, qué alboroto, Los azulgranas sin acierto en el triple, 5 de 32. Joder, sí que estaban cegados, Se ven sorprendidos por el París, París Fútbol Club, señores, ¿no? Se llama, o París Basketball, ¿no? Como se diga. ¿Qué más? Sobre el Girona, Lemar encuentra la continuidad. El francés ha de ir afinando y compensando el vacío de Ounahi. ¿Qué ha pasado con Ounahi? ¿Se ha lesionado o se marchó? No lo sé. Pero gran jugador Ounahi, Sobre el español, el equipo encuentra echa a faltar la solidez defensiva y recibe ahora más de 2 goles por partido, En fin, cuando entras en mala dinámica, terrorífico, Vamos directamente al Diario Sport. Vamos a ver si hay autocrítica o simplemente se quejan del arbitraje, ¿vale? Vamos a ver, Aquí tenemos la portada y vemos a Lamine Yamal, que ayer hizo un partido terrorífico. No sé si hizo como 29 pérdidas de balón. Es que el Atlético le dio un baño, O sea, quitando que anulan ese gol. A partir de que anularon ese gol, el Barça prácticamente no generó casi nada, ¿vale? No generó casi nada en la segunda parte con la máxima necesidad que tenían, No generó casi nada. Incluso el Atlético pudo meter un quinto por medio de Sorloz, Bueno, dice el titular, desastre total. En su peor encuentro de la temporada, el Barça cae con estrépito en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El partido empezó a torcerse en un error de Joan García debido al mal estado del césped, claro. Ahora va a ser culpa del mal estado del césped el exceso de confianza que tuvo el portero, ¿vale? No cuela, ¿vale? No cuela, no digo que el césped esté bien, ¿vale? Pero en el gol no afectó. No afectó, ¿vale? Precisamente en el gol no afectó. Así que no me cuentes películas. El árbitro anuló el que hubiera sido el 4-1 tras una revisión de 6 minutos del VAR. Aquí no nos dicen si está bien anulado o mal. Yo la verdad tengo mis dudas. Tengo mis dudas si está bien o mal. A simple vista parece que esté mal anulado. Pero luego como hay unos toques dentro del área, unos rebotes por ahí, ya no sé ni quién toca, quién deja de tocar. Muy lioso, la verdad. Tampoco supieron frenar la imagen en el momento determinado. Y luego la línea que nos pusieron, pues el balón aparece en una zona que dices, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. O sea, esa no tiene que ser la escena, ¿no? Y que la máquina falle en este tipo de situaciones se demuestra que la máquina va mal, funciona mal, que lo he dicho siempre, ¿vale? Que cuando me quejaba yo de todos los goles raros que anulaban al Madrid, a Mbappé, que anulaba así, ¿vale? Así. El Madrid es el equipo al que más goles le anulan desde el VAR con diferencia, ¿vale? La máquina con diferencia abismal, ¿vale? Y me he quejado así de veces. Y claro, cuando me quejaba yo, porque el perjudicado era el Real Madrid, los culés decían, ¡ay, hay que confiar en el sistema, eres un llorón, bla, 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 bla! ¿Ahora qué? Cuando le ha pasado al Barcelona, que le pasó el año pasado con Lewandowski, una vez que le pasó con Lewandowski, este año también le volvió a pasar, no sé en qué partido, hace poco también, me parece que también fue contra Real, una de Lamine, y lo de ayer,
y lo de ayer. ¿Ahora qué? ¿Qué hay que decir ahora? Cuando te toca a ti, ahora sí dudas, ¿no? Ahora sí dudas, ¿no? Y yo vengo diciendo lo del VAR, lo del sistema semiautomático, desde que se implementó, ¿vale? Siempre vi cosas raras. Siempre dije, mira, los muñecos no cuelan porque se ven en posiciones diferentes. Todos los muñecos tienen la misma medida. No tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Aparte que luego se demostraba claramente que cogían mal el frame, ¿vale? Que cogían mal el frame. Esa es la realidad, ¿no? Hay que recordar también que para lo de la chapuza de ayer del VAR, recordemos lo del Rayo Barça en Liga, que el VAR estaba estropeado en la primera parte y el Barça se vio beneficiado. Con un penalti que no era, que le regalaron, y que el VAR podría haber rectificado, pero como el VAR estaba vagado, no funcionaba, nadie rectificó. O sea que... chitón, ¿vale? Chitón, chitón, Y cuando yo me quejo del sistema es porque verdaderamente veo que no funciona, no porque esté llorando por mi equipo, porque lo veo con todos los equipos, Y algunos solo se quejan con su equipo y nada más, A mamar duro, hombre, a mamar duro. Esa es la realidad. Sobre la Euroliga, el Barça sin acierto en los triples cae y pierde a Vesely. Bueno, encima lesionado al canto, Sobre la Liga, el Athletic se expone a una grave sanción por parte de la FIFA. Podría estar sin fichar hasta 2026 o 2028, pone aquí, ¿no? 2028, ¿no? ¿Qué ha hecho mal el Athletic Club, Debe ser algo del tema de economía, ¿no? Pero vamos, que el Athletic Club tampoco ficha demasiado, o sea que... Sobre Fórmula 1, Alonso rueda lejos de los mejores tiempos. Pretemporada en Bahrein, Cuidado, cuidado con el tema Fórmula 1, Cuidado con el tema Aston Martin, que llevan ya año y medio o año vendiendo el tema de Newey, que viene Newey, que va a cambiar Aston Martin, que va a disputar el título. Cuidado, Las expectativas muy, muy altas y luego la realidad. Cuidado, Que Newey es un fenómeno, pero tampoco puede hacer milagros, ¿vale? Imagino que necesitará tiempo para hacer el milagro, De un día para otro, complicado, Pero bueno, veremos. Sobre la Nations League, Croacia, Inglaterra y República Checa, los rivales de España. Oye, tremendo grupo, ¿Siempre nos toca Croacia o qué? En todos los grupos y todos los sorteos habidos y por haber. Es una cosa bárbara, ¿no? Croacia, Inglaterra y República Checa en un mismo grupo en la Nations League, Más difícil imposible, colega. Qué barbaridad, qué nivel, Es que tiene más nivel un grupo de la Nations League que unos octavos de final del Mundial, ¿vale? Mira los grupos del Mundial como son, que dan vergüenza ajena a todos. Y encima pasan 3 de 4, ¿vale? Joder, es que la Nations League es la competición más complicada. Esa es la realidad. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive. Y aquí hablan de vendaval rojiblanco. Y vemos a Lookman. Qué bueno es Lookman, Qué bueno es Lookman, Dios mío, Con 3 o 4 detallitos, partió al Barça en 2, Encima, repito, es un jugador muy inteligente. No es el típico extremo, chupón, egoísta, que no la suelta, que la lleva pegada al pie, que le cuesta levantar la cabeza. No, este tipo levanta la cabeza y dice, creo superioridad numérica, creo ventaja y se la paso al compañero, ¿vale? Porque estoy atrayendo rivales y dejo a mi compañero solo. Y ahí te la cedo. Es un tipo extremadamente inteligente, Esto, por ejemplo, Vinicius no lo sabe hacer. Ya sabemos que Vinicius es del club de los chupones, de no la suelto ni queriendo, Y Mbappé lo mismo, Es así, no la sueltan ni queriendo, ¿no? Pero este tipo tiene una lectura de juego brutal, ¿vale? Brutal. Ha caído de pie en el Atlético de Madrid. Pedazo de fichaje, Dice, en la peor primera mitad de la era Flick, el Barça encajó 4 goles y la final depende de un milagro en el Camp Nou. No. Spotify Camp Nou. Un grave error de Joan García abrió la debacle. Se anuló con polémica un gol de Acubarsí y Eric acabó expulsado, La expulsión de Eric es clarísima, ¿vale? Igual de clara era la del Cholo Simeone, iba a decir, ¿vale? La de Juliano era clarísima también. Pues esa también era clara, ¿no? Lo que pasa es que en una entró el VAR y en otra no, ¿vale? Cuando tendría que haber entrado el VAR en los dos. Lo que pasa es que dicen las malas lenguas que si el VAR entra 2 veces a corregir a un árbitro, al árbitro le meten en la nevera. Eso es lo que se está diciendo, ¿vale? Eso es lo que se está diciendo. Entonces ya como que el VAR muchas veces no quiere entrar para que proteger al árbitro y que no lo metan en la nevera. Porque si entran, lo meten en el congelador y lo dejan sin arbitrar, ¿vale? Es una cosa de locos, ¿no? Tú no tienes que proteger a nadie, tú tienes que intentar hacer justicia, Y hemos visto errores en las 2 eliminatorias de la Copa del Rey gravísimos, ¿vale? Gravísimos, porque lo que pasó en el Athletic Club Real Sociedad es gravísimo. Y luego escuchar las declaraciones que hizo
Iñaki Williams, diciendo las explicaciones que les dio el árbitro, que el árbitro ni siquiera quiso mirar la pantalla, ni siquiera le mandaron a la pantalla, ¿vale? En un penalti por unas manos clamorosísimas. Y la explicación que dio Iñaki Williams, diciendo lo que le había dicho el árbitro, es escandaloso. Es decir, te estás inventando absolutamente cómo es la jugada, ¿vale? La estás describiendo de una manera que no fue para justificar que no vas a la pantalla y pitas penalti, ¿vale? Cuando es justamente todo lo contrario a lo que estás contando. O sea, es increíble que el árbitro no fuese a la pantalla a corregir una jugada. Increíble, ¿vale? Un Athletic Club Real Sociedad donde se vio beneficiado el Athletic Club y donde además en Liga, una semana antes, ya había habido un escándalo entre el Athletic Club Real Sociedad también por una expulsión escandalosísima a Brais Méndez, ¿vale? Donde no hacen nada y lo echan a la puta calle. Increíble que echaran a Brais Méndez por lo que lo echaron y ayer, por ejemplo, no viéramos una roja a Juliano por la entrada que pegó. Es que te lo juro, el mundo del arbitraje a día de hoy es... Dios, por favor, basta ya, ¿vale? No hay nivel. Ni hay nivel y hay mucha cobardía, eso es lo que pasa, ¿vale? Mucha cobardía, ¿no? Hay que cambiarlo, de verdad, ¿eh? Pero aquí el único que lo quiere cambiar es Florentino. El único. Y si pide que lo cambie, los demás se le ponen de uñas, empezando por Joan Laporta, ¿vale? Que ahora se estará quejando el primero. Ahora será el primero en quejarse, ¿eh? Como siempre, cada vez que le perjudican se quejan, ¿eh? Pero cuando dice el Madrid de cambiarlo, no. Porque como lo dice el Madrid, hay que hacer lo contrario a lo que diga el Madrid, ¿eh? Bueno, si el Madrid lo quiere cambiar, es por algo, ¿vale? Es por algo. Porque ha pasado lo que ha pasado y porque vemos el nivel que hay, ¿vale? Pero sobre todo por lo que ha pasado en el pasado, ¿vale? Por lo que ha pasado, ¿eh? Bueno, sobre la Nations League, la rosca contra Croacia, Chequia e Inglaterra. Sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, Castellet y Eguíbar muy lejos del podio, ¿eh? Vamos fracasando en todas las facetas habidas y por haber, ¿no? Sobre la Euroliga, el Barça vuelve a sucumbir ante un rival en racha. Vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista. Y bueno, aquí vemos en el diario Asquerosidad a varios futbolistas del Atlético de Madrid. Griezmann, que está a un nivel altísimo en las últimas fechas, está recuperando su mejor nivel, una cosa bárbara, una segunda juventud. Vemos a Juliano, a Julián, que ayer tuvo ocasión también para meter más, y perdonó, pero luego terminó metiendo un golazo, y Lukman, que se la sacó, ¿vale? Dice, qué manera de vencer, como diría el himno de Joaquín Sabina, ¿no? Qué manera de vencer, qué manera de ganar, qué manera de perder. Me lo estoy inventando la letra, pero bueno, ¿qué más da? El Atlético pone pie y medio en la final de la Copa del Rey tras un recital ante el Barça que acabó con 10. Primera parte de ensueño de los de Simeone con goles de Eric García en propia puerta, Griezmann, Lukman y Julián Álvarez, ¿eh? Aquí hay que decir que el gol es de Eric García en propia puerta, pero el gran culpable es el portero, ¿vale? Esa es la realidad, ¿no? Que va de sobrado, ¿no? Va de sobrado. También hablan de que los rojiblancos visitarán al Rayo en Butarque y no en Vallecas el domingo a las 4:15, ¿eh? Por el tema de el césped, las condiciones del campo del Rayo, ¿no? Es una vergüenza lo del campo del Rayo, ¿eh? Que llegó un equipo en la Conference, me parece que es la que está jugando, ¿eh? Un equipo de Chichinabo que no conoce a nadie y se cachondeaban de los vestuarios del campo del Rayo y del estadio del Rayo en general, ¿vale? Es que da vergüenza ajena, ¿vale? Estás en primera división, macho, adecúate a la división en la que estás. Construye un puto estadio en condiciones. ¿Para qué te has metido en el CVC, ¿vale? ¿Para qué? Se supone que el dinero del CVC, la mayoría era para el estadio, para la ciudad deportiva, para lo que fuera, ¿no? Para los fichajes era lo de menos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se le ha quedado, eh? Sobre el Real Madrid, 4 finales para Arbeloa. Real Sociedad, Osasuna y el doble duelo con el Benfica, claves en la temporada. Cuidado con el calendario que tiene el Madrid, eh. Viendo cómo está, cuidado, eh. Sobre la Nations League, otra vez Inglaterra. Los pros, Croacia y República Checa, los rivales para la selección española. ¿Por qué dicen otra vez, eh? ¿Nos ha tocado Inglaterra alguna vez? No recuerdo, la verdad. Sobre Fórmula 1, Alonso tampoco disfruta. Da 98 vueltas, mejor dicho, pero el AMR26 tiene una fiabilidad delicada y sigue lejos. Sobre la Champions femenina, el Atlético cae ante el United en la ida de los octavos de final, 0-3. Vamos directamente al diario de Tebas, al Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más mbapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca.
Y aquí hablan de ¡qué baño! ¿Eh? Y vemos a Lookman, Julián y Griezmann, el tridente, dice el Atlético aplasta al Barça con 4 goles en una primera parte histórica. Los de Simeone ponen un pie en la final con un vendaval a la contra ante un Barcelona sin respuesta. Julián rompe su sequía, el VAR anula un gol a Cubarsí tras 7 minutos de revisión. Es la peor derrota de la era Flick. Bueno, el Atlético, hay que decir, lo he dicho siempre y siempre lo diré, que es un equipo por plantilla, por jugadores, puede ganarle a cualquiera en el mundo, a cualquiera. Lo que pasa que luego, ¿qué es lo que le pasa a este equipo? Que le falla la mentalidad, no tiene grandeza en su mentalidad. Todo por culpa del propio club, que dice, bueno, si tú quedas tercero o cuarto, nos conformamos, ese es el objetivo, meterse en Champions, y que luego el entrenador también, pues, es un entrenador con una limitación clara en el tema de la ambición, ¿vale? No es un entrenador ambicioso, ¿no? Es conformista también y justificador. Le encanta justificar todos los fracasos, ¿vale? Cuando cada fracaso del Atlético de Madrid tendría que ser una hecatombe, porque el Atlético de Madrid está creciendo tanto como club que ya tiene que disputarlo todo, ¿vale? Pero aquí el Atlético va perdiendo títulos, va quedando tercero o cuarto en Liga a 20 puntos del campeón y no pasa nada. Objetivo cumplido. Entonces, claro, pues el Atlético con esa mentalidad es imposible que compita por los grandes títulos. Lo tiene que hacer muy mal el Madrid y el Barça para que el Atlético diga, pues mira, este año aprovecho. Que alguna vez lo ha hecho, ¿vale? Pero lo tienen que hacer muy mal Barça y Atlético de Madrid. Pero es por la falta de mentalidad ganadora que tienen, porque son conformistas, ¿vale? Y no pasa nada en ese club si se fracasa, no pasa absolutamente nada. Pero el Atlético por equipo puede ganarle a cualquiera. Y se demuestra que el Atlético cuando va a morder, cuando va al ataque, destroza al que sea, ¿vale? Al Madrid le metió 5 esta temporada, recordemos, 5 le metió. Al Barça le metió 4, le puedo meter 8. Esa es la realidad, ¿no? Y siempre hace alguna machada en Europa también, cargándose a uno de los fuertes, Siempre lo hace. Lo que pasa que luego, pues la mentalidad es la mentalidad. Y el gen perdedor es el gen perdedor. Por eso siempre dejo esa ventana abierta de que el Atlético pueda quedar eliminado a pesar del 4-0. Siempre deja esa ventana abierta, Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Arriba hablan de un mes de Arbeloa. Estoy fatal de la tos, En el club valoran su trabajo, sobre todo en la toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones ha tenido Arbeloa? ¿Qué toma de decisiones ha tenido Arbeloa si está tirando por lo fácil de poner a las vacas sagradas? ¿Cuál es la toma de decisiones? Es de locos, ¿vale? Es que parece que haya dicho, mira, tú y tú al banquillo. A pesar de que sois grandísimos, pero sois unos vagos de mierda. Esto es lo que hizo Solari en su día. ¿Qué toma de decisiones ha tomado Arbeloa? De decir, no, yo a las vacas sagradas los voy a poner siempre, no los cambio nunca. ¿Esa es la decisión que ha tomado? Coño, eso es el camino más sencillo. Postrarte ante las vacas sagradas, ante los jefes del vestuario. Lo más sencillo. Ya ves tú, qué complicación, Dice, en una situación de máxima dificultad. A los pocos días ya tenía un jugador en el despacho para quejarse, Bueno, en fin, te lo juro que lo de la prensa es una cosa bárbara, Después de el blanqueamiento del fracaso de Florentino, el tema de la Superliga, que nos están queriendo meter, que no se lo cree nadie, ¿vale? Que todo el mundo ha visto claramente como Florentino se ha quedado solo en la Superliga y no ha quedado más remedio que bajarse del barco, porque se ha quedado solo y nos lo quieren pintar como una gran victoria de Florentino, Hasta el que Laifi se ha cachondeado de todos diciendo, que el que critica a Florentino, que es un genio, es un gran ganador, que no tiene ni puta idea de fútbol, ¿no? Cuando todos hemos visto que todo el mundo se ha bajado del barco y cuando se ha bajado todo el mundo no le ha quedado más remedio que hincar la rodilla, ¿no? Es así, porque estaba solo como la una, ¿no? Nos lo quieren plantear como si fuera un gran triunfo de Florentino, No se lo cree nadie, ¿vale? Y ahora esto de Arbeloa, y lo de Pintus, que nos venden Pintus, cada vez que gana el Madrid, qué maravilla Pintus, cómo ha cambiado el equipo con Pintus, y cuando el Madrid pincha, hoy es que no le ha dado tiempo todavía, ¿vale? No le ha dado tiempo, es difícil arreglar todo lo que había generado Xabi Alonso, Así no lo quieren vender siempre, ¿no? Basta ya de tanta patraña, por favor, Basta ya de tanta patraña, de verdad, Basta ya, por favor, Bueno, también hablan de Mbappé, duda contra la Real. Tiene molestias en la rodilla. Cuidado con el tema Mbappé, ¿vale? Ya dijo Arbeloa en su momento de que hasta que le aguante la rodilla, ¿vale? Que va a seguir jugando hasta que la aguante. O sea, que el tipo lo va a forzar siempre. Y cuando le pete, pues nada, habrá petado. ¿Qué es lo que le ha pasado a Bellingham? Que ahora se está hablando de que Bellingham, yo no sé si es verdad o no, que están diciendo de Bellingham que podría ser baja hasta abril. Que para mí es una buena noticia para el Madrid, ¿vale? Pero claro,
ves las molestias que tenía en el calentamiento y luego lo pones a jugar, a los 8 minutos muerto. Esa es la realidad, ¿no? Y Mbappé estás diciendo al entrenador en rueda de prensa que hasta que le pete la rodilla, pues nada, cuando le pete, pues ya habrá que lamentarse, ¿no? En vez de forzarlo y guardándole, bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. También hablan de vía libre para Carvajal. O sea que ahora de repente va a jugar Carvajal de titular, pregunto, ¿eh? O sea, si se quejan, juegan. Así funciona, ¿no? Veremos, ¿eh? Veremos. Si el entrenador tuviera personalidad, diría, no, yo no confío en ti, me parece que hay otros que están mejor que tú, o no me gustas, o lo que sea, mantengo la decisión. Ahora, lo que no puede ser es que un jugador se te queje y de repente al día siguiente titular, ¿vale? Porque se ha quejado. Es que es una puta broma de mal gusto si esto sucede así, ¿no? Pero bueno, siendo Arbeloa me creo cualquier cosa, ¿vale? Porque es que se arrodilla ante las vacas sagradas. Y Arbeloa es el capitán. Esa es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que es el capitán que está en una situación de que termina contrato en junio y a lo mejor ha dicho el club, no lo pongas, porque nos los queremos desquitar. Y a lo mejor por eso lo está defenestrando. Puede ser, ¿eh? Bueno, sobre el Atlético United en la Champions femenina, el Atleti necesitará un milagro en Manchester. 0-3 perdió. Abajo, duros rivales para España en la Nations League. La roja se medirá a Inglaterra, Croacia y República Checa. Sobre la Fórmula 1, lamentable arranque del coche de Alonso. Palabras de Lance Stroll, el coche va mal en todo. Lo positivo del AMR26, la decoración es bonita, dice aquí. O sea, el mayor palo que podía pegar, ¿vale? O sea, decir que el coche va mal en todo y que lo único bueno es la decoración, ¿vale? La pintura, ¿eh? Es increíble, ¿vale? Dice, nos faltan 4 segundos y medio, ¿eh? Casi nada el aparato, ¿eh? Joder, es que ha ido a peor incluso, ¿no? En vez de mejorar, ha ido a peor, ¿no? Qué cosa tan bárbara, ¿eh? Me ha gustado eso de la frase del Lance Stroll, la verdad, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de daño lateral, ¿eh? Iba a decir colateral, pero no, daño lateral. El Valencia Club de Fútbol se rompe por el carril derecho en el momento más crítico de la temporada a las puertas de los derbis contra el Levante y el Villarreal. Fulquier pasa por el quirófano, Thierry cae lesionado a la espera de pruebas médicas y Rubo continúa cao por un esguince en el ligamento de la rodilla. El agujero llega 2 semanas después de que el club desaprovechara la posibilidad de fichar un lateral sub-23 en el mercado de invierno. Aunque ayer entrenó con el jugador del filial, Pedro Gómez, las 2 opciones reales del Corberán son Unai Núñez en una defensa de 4 y Rioja con 5 atrás, ¿eh? Bueno, pues todos los problemas lo tienen todos los equipos, la verdad. Todos. Absolutamente todos. Mira cómo está el Madrid. Si el Madrid es el especialista en tener problemas en los laterales, ¿eh? O sea que... así está la película. Si tiene problemas el Madrid, que tiene pasta, imagínate el Valencia. Sobre el Levante, para nosotros es una final. Pablo Martínez no olvida todo lo que pasó en Mestalla, ¿eh? Se viene derbi valenciano, ¿eh? También hablan de, y además sin Danjuma, el extremo sufre una lesión en el psoas y estará 2 semanas como mínimo apartado de la competición, ¿eh? Otra lesión en el Valencia. Sobre la Copa del Rey, el Barça humillado en el Metropolitano. ¡Qué brutalidad! Sobre la Euroliga, Valencia Basket 82, Villeurbanne 67, vuelta al Rocha Arena con fiesta europea. Sobre ciclismo, Demi Bolerín ejerce de favorita, Satmana ciclista femenina, ¿eh? Sobre atletismo, sabía que podía llegar el récord, dice Quique Llopis. Vamos al estadio Monchi, te agarra del cuello. Y aquí vemos al presidente del Sevilla junto a Sergio Ramos. Dice, la decisión fue mía. Del Nido Carrasco confirma que cerró la puerta al regreso de Sergio Ramos, pues ve incompatible estar estudiando las cuentas del Sevilla Fútbol Club como posible comprador y pertenecer a la plantilla. Podrían haberse dado situaciones muy raras, ¿eh? Bueno, hay que decir que este hombre no le quiere vender el Sevilla a Sergio Ramos, ¿eh? Esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, no quiere tener al enemigo en casa, ¿eh? Yo creo que si por él fuera no se iba del Sevilla, él no lo quiere vender, ¿eh? Le están forzando a venderlo. Abajo, Naciño de ida y vuelta. El Real Betis lo tiene todo acordado desde el verano pasado con el lateral zurdo luso y el Círculo de Brujas. Con el fin de contrato de Ricardo Rodríguez se reactivaría el fichaje, ¿eh? Llamarse Naciño, ¿eh? También, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Naciño es... nazi en brasileño, ¿no? En portugués, ¿eh? Una cosa bárbara, ¿no? Bueno. 4-0 cara coopera, dice aquí. El Atlético de Madrid olvidó el 0-1 en la Liga ante el Betis y recuperó ante el Barça su fortaleza en el torneo del CAO para poner un pie en la final a lomos de Griezmann.
Y también hablan de Güler tranquiliza. Aunque su exmentor acusa al vestuario del Madrid de hacerle moving, el atacante turco lo desmiente y considera su actual casa como una verdadera familia, ¿eh? Bueno, cuando el mentor ha dicho eso, por algo será, ¿vale? No creo que se lo invente gratuitamente, ¿eh? Que diga algo tan fuerte de manera gratuita. Algo le habrá comentado Güler a él para que lo casque. Lo que pasa es que, claro, Güler, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Imagínate que Güler denuncia eso públicamente, ¿eh? Imagínate, se monta un pollo. Se monta un pollo de 3 pares de narices, ¿eh? Pero no me extrañaría nada que a Güler estuviera pasando eso. No me extrañaría nada, ¿eh? Ya hemos visto lo que le pasaba a Güler el año pasado, ¿vale? Y el anterior. Cómo lo tenían defenestrado a pesar de que merecía jugar. Bueno. Vamos directamente al Mirror Sport de Inglaterra. Y aquí vemos a Thomas Tuchel que ha renovado, señores. Ha renovado, ¿eh? Dice el titular, quiero dominar el mundo, ¿eh? Hacen un juego de palabras ahí. I want to rule world, ¿eh? Tú es de Tuchel, ¿no? Y creo que mis 3 leones, mis 3 Lions, pueden hacerlo en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, veremos, ¿eh? Hay que decir que Inglaterra tiene nivel para conseguirlo, pero luego, pues está maldita, ¿vale? Está maldita Inglaterra, ¿vale? Tiene una maldición. El jefe firma un nuevo contrato hasta 2028, ¿eh? Está renovado, señores. Muchas prisas para renovar, ¿eh? A ver cómo le vale el Mundial. A ver cómo le vale el Mundial, ¿no? También hablan de necesitas un plan B, MIC, ¿eh? Haciendo un juego de palabras con bee, ¿eh? La palabra bee, que son abejas, ¿no? Entonces, ¿son abejas o avispas? Los del Brentford. Ayer me estabais diciendo que eran avispas, ¿eh? Y aquí me hacen ver como si fueran abejas. No entiendo nada, ¿eh? Plan B, ¿eh? Hacen el juego de palabras, ¿no? Claramente. Bueno, investigaremos. Vamos directamente al diario A Bola portugués y aquí vemos a Mourinho, dice prohibido fallar. Hoy juega al Benfica, que adelanta su partido al viernes por el tema de la Champions. Cuidado, ¿eh? Santa Clara, Benfica. Dice, Águilas abren la jornada con mira en los lugares cimeiros. Precisamos muito de puntos para podernos olhar para cima. Ausnes contrayó lesión muscular y es baixa, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, ¿no? El Benfica obligado a ganar para seguir intentando pelear por la Liga. Y le adelantan el partido para que tenga más descanso para el partido contra el Madrid, ¿eh? Cosa que Tebas evidentemente eso no va a hacer nunca, ¿no? Jamás, ¿eh? Jamás de los jamases. De hecho, si nos lo puede poner el domingo, nos lo pone, ¿eh? Sobre la Liga de las Naciones, Dinamarca, Noruega y País de Gales en el camino de Portugal. Vamos directamente al diario Meridiano de Venezuela. Y aquí siempre hablan de hípica en este diario, ¿eh? Debe ser que está de moda en Venezuela la hípica. Pero bueno, hablan también del Atlético de Madrid. Dice, escandalosa hemorragia culé, ¿eh? Hemorragia anal, ¿eh? A través de la pantalla deportiva, el Barcelona es brutalmente humillado por el Atlético de Madrid. 4-0 en el partido de ida de la Copa del Rey, ¿eh? Hemorragia anal. Vamos al Diario Popular de Paraguay para sacar una contraseña, ¿eh? Y bueno, aquí de momento vemos en la parte izquierda a una chica de espaldas. No está mal, la verdad, lo que se ve, ¿eh? No nos vamos a engañar. Dice, no voy a tener regalos ni cuernos. La influencer Tati dijo su verdad en el día de los enamorados, ¿eh? O sea, que prefiere estar soltera, ¿eh? Para que no le pongan los cuernos, ¿no? Porque hoy día es que no te puedes fiar de nadie, la verdad, ¿eh? No te puedes fiar de nadie. Es triste, ¿no? Pero es la realidad. Pero bueno, a la derecha tenemos una noticia bastante interesante. Dice, metió en su trasero droga a Ojepillá. Ya estamos con el guaraní, ¿eh? Maldito guaraní, es imposible de entender este idioma, ¿eh? Su compa le frustró el negocio y tuvo que aflojar cuerpito y soltar la cocaína, ¿eh? Podría ser una contraseña, aflojar cuerpito, ¿eh? Aflojar cuerpito, que es cagarla, ¿no? Directamente, dicho de manera un poquito más limpia, ¿eh? Bueno, también vemos aquí que vuelven a hablar de esta gentuza que se disfrazan de perros y gatos porque están mal de la azotea, ¿vale? Dice, quieren castrar a los Ñembo, Firulais y Michis humanos para que no se reproduzcan y suspenden Ati de Terian, ¿eh? Ati debe ser como una quedada, ¿no? O algo así, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, la verdad que me parece fenomenal la idea, ¿vale? Hay que castrar a estos perros y a estos gatos, humanos, para que no se reproduzcan. Que no se propague la enfermedad mental, ¿vale? Que no se propague, por favor, ¿eh? O sea, que podríamos poner otra contraseña de esto, ¿no? Hay que castrarlos, ¿eh? Contraseña de hoy, hay que castrarlos, ¿eh? O que no se reproduzcan, ¿eh? Que no se reproduzcan. En fin, qué barbaridad. Vamos a por una última noticia, una última portada, mejor dicho, que es la del diario Olé, ¿no?
Dice, aplausado. No entiendo nada estas portadas, te lo juro. ¿Aplausado? ¿Aplausado? Un River sin rumbo volvió a perder y Gallardo, que puso a Ruberto y cambió esquema, fue expulsado por aplaudir irónicamente a Merlos. ¿Hasta dónde llegará la crisis? 0-1 contra Argentinos. Aplausado, dice el titular, ¿vale? ¿Qué te parece? Aplausado. Arriba hablan de Julián, Cholo no más. Te lo juro que no entiendo los titulares, ¿eh? No los entiendo, ¿eh? Rompió la racha sin gol en el baile del Atleti al Barça por Copa del Rey, ¿eh? 4-0. Julián, Cholo no más. Bueno. En fin, señores, cosas del diario Le, ¿vale? Cosas del diario Le. Me despido de todos vosotros. Vuelvo a repetir, señoras y señores, quien quiera justificar la derrota de ayer del Barça, la humillación por el arbitraje, que sepáis que no cuela. Que os ha venido de puta madre que hubiese esa polémica, ¿eh? Os ha venido de puta madre, ¿eh? Si no llega a haber polémica, ¿qué hubierais hecho? ¿Tener autocrítica? No, jamás, 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 ¿eh? Jamás. Hay que vender ahora que es un escándalo arbitral y que por eso habéis perdido, ¿no? Cuando os han dado un baile histórico, ¿eh? No cuela, señores. Hashtag no cuela, ¿eh? Esa es la realidad. Feliz Navidad, piquitos, y nos vemos.